Otra película. ¿Seguimos? Bien. Hemorragia digestiva baja. Hematoquesia o sangre roja brillante por el recto con origen colorectal. Si bien históricamente uno dice que el origen del sangrado distal del ligamento de tren, la hemorragia intestino delgado, se consigue una entidad independiente con un algoritmo diagnóstico y terapéutico específico. Esto es conceptualmente la hemorragia digestiva media, y no vamos a desarrollar acá, no es muy frecuente y además no tiene manejo tanto de urgencia de guardia o de la medicina interna en general. Y a pesar de ser menos frecuente que la hemorragia digestiva alta, esto es interesante, esto salió también en los últimos días, hay algunos estudios epidemiológicos que indican que puede estar aumentando en relación a la incidencia de la hemorragia digestiva alta. Bueno, ¿por qué? Bueno, una de las cosas obviamente es el envejecimiento de la población. La hemorragia digestiva alta es mucho más frecuente en pacientes de mayor edad y el aumento del uso de antitrombóticos, ¿no? Y lo que tiene que ver con la prevención coronaria. Entonces, en comparación con los pacientes de hemorragia digestiva alta, como adelantaba, los pacientes con hemorragia digestiva baja tienden a ser mayores, de mayor edad. 20% de todos los casos de sangrado agudo gastrointestinal, en general, es una de las causas más comunes de hospitalización en los registros que da la guía de Estados Unidos debido a un trastorno digestivo, más de 100.000 ingresos anuales en Estados Unidos, y tiene una incidencia aproximada de 20 a 27 casos por 100.000 adultos. De nuevo, 85-90% se autolimita, es igual que la alta, mientras que 10 al 15% continúa con un sangrado persistente o recurrente. La tasa de mortalidad global obviamente es mucho menor que la de la hemorragia digestiva alta porque el volumen de sangrado tiende a ser menor y por supuesto tiene más mortalidad en adultos mayores, más que nada aquellos con isquemia intestinal y comorbilidades múltiples. Bien, etiología. Comprende un grupo heterogéneo de etiologías como se imaginarán, cada una con una fisiopatología y un curso clínico distinto. ¿Bien? Por la escasez sangrado articular es la causa más común, pero la frecuencia de sangrado articular como causa de hemorragia digestiva alta varía mucho en los informes publicados, y esto tiene que ver porque no todas las series se realizan en endoscopía. Para nosotros decir que el paciente sangró por una enfermedad articular tenemos que tener evidencia endoscópica, que es así. Al menos, aunque no esté sangrando, si el paciente tiene divertículos, si yo no encontré otra causa de hemorragia digestiva, entonces uno ahí piensa de que la hemorragia digestiva baja fue causa de los divertículos. Otras etiologías comunes, bueno, la colitis isquémica, las hemorroides, las angioectasias. Ahora vamos a hablar un poco de las dos más comunes, por supuesto el cáncer del colon o rectal, el sangrado post-polipectomía, que tiene que ver un paciente que sacamos un pólipo y sangró después, las colitis en general, las úlceras rectales inducidas por AINES y la retitis actínica de los pacientes que fueron sometidos a radioterapia, muy común por supuesto en los pacientes mayores por el tema de los masculinos, por el cáncer de próstata y el grupo femenino por todo lo que es cáncer del tracto genital bajo. Las etiologías menos comunes pueden incluir la lesión de la foie y las varices colorectales. Bueno, las más frecuentes, como dijimos, son los divertículos y las ectasias vasculares. Las menos frecuentes, el cáncer de colon, el sangrado post-polipectomía, la enfermedad inflamatoria, los distintos tipos de colitis y ya como causa rara, lo que decía el de la FAC, que es anómalo que sangra intermitentemente, la úlcera rectal solitaria y las varices rectales. Por supuesto, en la enfermedad avanzada, los divertículos y las ectasias vasculares son más comunes, igual que las neoplasias. En los pacientes jóvenes uno tiene que sospechar una enfermedad inflamatoria intestinal, colitis infecciosa fundamentalmente, o la patología no rectal, que si bien no es una hemorragia digestiva baja en sí, el paciente se presenta con sangrado, así que desde el punto de vista clínico-semiológico se presenta de la misma manera. Las hemorroides sangran y por supuesto es una causa en pacientes jóvenes que amerita estudiarlas de acuerdo al caso, ¿no? Bueno, acá hay un gráfico que habla de las frecuencias, que es un poco lo que decíamos recién, pero remarcando de nuevo que las diverticulitis, la diverticulosis, y las angiodisplasias son las causas más frecuentes, las colitis porque en este caso se engloba a todas, pero las dos primeras causas son esas, sobre todo en pacientes añosos, que son los que más tienen, ¿no? Entonces los pacientes añosos tienen mayor mortalidad,
aunque el sangrado se dé espontáneamente en el 75, 80, 90% de los casos, 15% continúan, más frecuentemente los de colon derecho, pregunta de Choi de la facultad, sangran más los divertículos de colon derecho. Y el diagnóstico a menudo se hace por el hallazgo de divertículos en ausencia de otra causa. Eso es lo que les decía hoy. Uno llega a la endoscopía y cuando llega a la endoscopía encuentra divertículos, no hay otra causa, asume que lo que sangró fueron los divertículos, que la mayoría de las veces no están sangrando activamente. De acuerdo a lo que encontremos, los tratamos o no. Para pacientes con diverticulosis asintomática confirmada por colonoscopía, los riesgos acumulativos de hemorragia diverticular nueva, ¿no?, fueron de 0,21% al año. Esto refuerza un poco lo que habíamos dicho de la enfermedad diverticular como primera causa. Es acumulativo el riesgo. Así que cuanto más años y más tiempo de diagnóstico de los divertículos hay más riesgo. 60% requiere tratamiento quirúrgico si no lo tuve que confundir con más tuvo que hacer más de 4 transfusiones de sangre en 24 horas. Bueno, ese paciente es el que es candidato a que probablemente termine operado. Angiodisplasias. Bueno, las angiodisplasias son vasos dilatados, metastáticos, pared fina, casi sin pared muscular. Ahí tenemos una fotito, se ve como un arbolito rojo, bastante característica la imagen a la endoscopía. Tiene venas submucosas tortuosas, suelen tener comunicaciones arteriovenosas con un esfínter precapilar incompetente y con arteriolas agrandadas de mayor tamaño. Esta es la definición anatomopatológica de qué es una angiodisplasia. Importante remarcar que la angiodisplasia sangra en forma intermitente, ¿bien? Así que no es raro que nosotros hagamos una endoscopía, encontremos la angiodisplasia, así que no está sangrando, y se suele manifestar muchas veces por anemia, ¿no? Sobre todo en pacientes mayores, en pacientes que tienen estenosis aórtica, pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. Esos pacientes son los que más frecuentemente encontramos angiodisplasias. No las tratamos si el paciente no tiene signos de que hayan sangrado, ¿bien? Una angiodisplasia, un hallazgo endoscópico no es indicación de tratamiento, salvo que el paciente esté anémico o haya tenido episodios de hematopesia. Ahí consideramos sangrar, tratarlo, perdón. Bueno, esto es interesante también, están las guías del American College, de que hay factores de riesgo para la aparición de hemorragia digestiva que son farmacológicos, sobre todo en un contexto clínico general, en el cual los antiagregantes plaquetarios como la aspirina se usan cada vez más. Los pacientes se automedican mucho con antiinflamatorios no esteroides, por supuesto el copidogrel otra vez, antagonista de la vitamina K, anticoagulantes orales directos, son los nuevos que se usan como el rivaroxaban, que tiene mayor riesgo que la apixaban, o sea, es uno de los que más riesgos tienen de sangrado. Entonces, considerar que los pacientes hoy por hoy vienen polimedicados y que esto es un factor de riesgo que aumenta la incidencia de hemorragia digestiva baja. En el enfoque inicial acá vamos a repetir algunas cosas respecto a la hemorragia digestiva alta, sabiendo igual que se requiere una anamnesia, más benevolente, ¿no? Interrogar al paciente y revisarlo, a ver si podemos determinar la posible fuente de sangrado y ayudar otra vez a los pacientes con riesgo de sangrado grave, resultados adversos como el sangrado y mortalidad. Interrogar sobre las comorbilidades cardiovasculares, oncológicas o renales. Si tiene antecedentes oncológicos nos puede orientar a que el paciente tenga un cáncer de colon. Si el paciente es renal crónico nos puede orientar a la angiodisplasia. Lo mismo si tuvo cirugía gastrointestinales previas, sobre todo cirugía gastrointestinal del tracto gastrointestinal. Síntomas asociados como dolor abdominal, alteración del hábito, pérdida de peso involuntaria, por supuesto nos debe sospechar que el paciente tiene un cáncer de colon, y lo que dijimos anteriormente, revisar la medicación porque tiene una implicancia directa en la presentación de una hemorragia digestiva baja como factor de riesgo etiológico. En la exploración física, como siempre, los signos vitales primero, a ver si el paciente está hipovolémico o no, y la animación del sol necesario, un tacto rectal cuidadoso puede ayudar a determinar si el origen del sangrado viene de la región anorrectal, en el caso de las hemorroides, o indicar la presencia de veneno, y acá vamos a sospechar de hemorragia digestiva alta. La hemorragia digestiva alta, después lo voy a desarrollar un poco más, lo voy a volver a enunciar, pero no es la forma más común, por supuesto, que el paciente se presente con hematoquesia, ¿no? Pero cuando hay una hemorragia digestiva alta masiva, puede que no tenga tiempo el colon a digerir la sangre y que se manifieste en forma melénica, sino se manifiesta con hematoquesia. Bueno, de ahí va a ser muy importante el tacto para ver si tiene melena, no va a hacer sospechar lo otro, y ni hablar de la evaluación hemodinámica. A ver, entre comillas, la sangre de color rojo vivo que recubre la heces o parece tras la defecación sugiere patología no orificial.
O sea, sangre rojo vivo es cuando el paciente tiene hemorroides. La sangre más oscuro granate, que es lo que se decía hematoquesia, mezclada con heces, como último componente, indica hemorragia digestiva baja de origen no hemorroidal, y la melena sugiere alta, pero también de intestino medio del colon derecho. ¿Por qué digo entre comillas? En realidad no nos va a cambiar tanto el algoritmo diagnóstico, ¿no? O sea, nos puede hacer presuponer que le está pasando al paciente, pero no va a cambiar mucho las medidas que vamos a tomar. Así que esto es algo más bien histórico, pensar que si el paciente tiene rojo el sangrado es hemorroidal y que si el sangrado viene con materias fecales de más arriba, bueno, es simplemente un gesto clínico semiológico, no nos va a cambiar no solo la conducta, pero la verdad es que es así, se ve más frecuentemente una forma de presentación que la otra de acuerdo al origen. Bien. Y bueno, vamos ahora con la estratificación de riesgo de la hemorragia digestiva baja. Vuelvo a hacer hincapié acá en la estratificación de riesgo por lo que decía previamente en la otra charla que tiene que ver con la unificación de criterios y de concepto. Pero acá vamos a hacer la salvedad de que no hay una clasificación universalmente aceptada de la hemorragia digestiva baja como hay en la alta. En la alta sí, está claro el Bradshaw, el ROCAL. Acá no es tan así, pero se sugiere utilizar herramientas de estratificación de riesgo para dividir los pacientes en bajo riesgo para alta o pacientes que hay que estudiarlos. Las puntuaciones, y esto también es conceptual, no deben utilizarse para sustituir el juicio clínico, sino como herramienta complementaria en la toma de decisiones. Y una de las recientemente validadas para hemorragia digestiva baja es el score de Oakland, que es el más utilizado, no es tan conocido, fundamentalmente porque la hemorragia digestiva baja históricamente no se escolizaba. Bueno, hoy por hoy tenemos una herramienta extra que nos ayuda junto al juicio clínico a tomar decisiones. Acá está el score de Oakland, obviamente esto no se lo acuerda a nadie de memoria, nosotros tampoco. Tiene en cuenta la edad, el sexo, la admisión previa o no por hemorragia digestiva baja, el hallazgo en el tacto rectal, la frecuencia cardíaca, la TA y la hemoglobina en el laboratorio. Acá es importante la puntuación de Oakland. 8 o menos, predijo en un 95% de los casos una alta segura. ¿Bien? Así que fíjense qué interesante, ¿no? Someter al paciente a la estratificación. Menos de 8 o menos, predijo una alta segura. De hecho, por eso se validó para la escorificación de la hemorragia digestiva baja. Bueno, ¿cuándo pensamos que una hemorragia digestiva baja es grave? El paciente tiene hematoquesia presente en las primeras horas del ingreso, más una TEA menor de 100, taquicárdico con más de 100 latidos por minuto, tuvo un síncope que no nos explica otra causa, tiene menos de 9 hemoglobina, en ausencia de anemia previa, si la podemos conocer, o la hemoglobina, conociendo el hematocrito previo, bajó más de 2 gramos por decilitro, o incluso a veces pasa en internación. Cuando decimos que no es grave, en teoría, en principio, en evaluación, un análisis de laboratorio, un hemograma, acumulación, función renal y hepática, que es lo que hacemos principalmente, dejando un acceso venoso, esto lo hacemos siempre. Consideramos la reserva de concentrado de Matías y una dieta sin residuos, porque el paciente probablemente se someta a una colonoscopía. En función de los resultados analíticos, vamos a evaluar si lo internamos o no lo internamos. La rectorragia leve autolimitada, sin inestabilidad hemodinámica ni anemia, con una enfermedad anal evidente al examen o ausencia de restos hemáticos rectorrectal, pueden ser dadas de alta y estudiarse en forma diferida. Te diría que son los pacientes más frecuentes, los pacientes en los que se autolimita y uno se encuentra con todo esto. Para reforzar esto, un Oakland de 8 o menos predijo una probabilidad, como decía, del 95% de alta segura, y en estos pacientes se recomienda el manejo ambulatorio si además la hemorragia digestiva baja está autolimitada sin factores de riesgo significativos. Y esta es una recomendación de la Sociedad Europea. Bien, la última, en 2023, así que es una recomendación firme para que estos pacientes los podemos dar de alta y estamos amparados por las recomendaciones de las últimas guías. Bueno, la colonoscopía, ¿qué ventaja tiene? Y es diagnóstica y terapéutica en los pacientes que nosotros consideremos hacerlo, aunque menos que la hemorragia digestiva alta. Y además, si se puede, se mete de elección. ¿Por qué menos que la hemorragia digestiva alta? Bueno, pues, primero que cuando nosotros encontramos un colon lleno de sangre, nos quedamos ciegos, ¿bien? O sea, no vemos, porque vamos a ver todo sangre y es imposible encontrar la lesión. Entonces,
desde el punto de vista práctico no tenemos mucho que hacer en esos casos. A diferencia del estómago, que es más grande, entonces podemos lavar, y hay casos en que sí yo encuentro que está sangrando, pero en la colonoscopía la realidad es que son mucho menos los casos en que encuentro algo sangrando pasible de tratamiento, fundamentalmente porque no lo veo, está lleno de sangre. Bien, ahora, si lo veo, y es el método de elección, es diagnóstica y terapéutica, tratar al paciente. Bien, no se recomienda la evaluación sin preparación previa ni la sigmoidoscopía flexible de rutina. Concepto muy importante, bien, salvo que yo sepa que el paciente tiene un cáncer de sigma, no se pide la sigmoidoscopía. Y no se pide el estudio si al paciente no lo preparé. ¿Okay? Al paciente hay que prepararlo. Si yo al paciente no lo preparé, lo más probable es que me encuentre con un colon, como digo recién, lleno de sangre y no voy a ver nada. Así que si el paciente no se puede preparar, no está recomendada la realización de la endoscopía. Seguramente algunos de ustedes recuerdan que la sangre es catártico y que tiene un efecto laxante. Bueno, no, en la práctica, por más laxante que sea, le da diarrea al paciente. Yo no cuento con sangre. Entonces, al paciente hay que preparar el colon antes de la endoscopía porque no vamos a ver nada y de hecho lo vamos a solicitar los endoscopistas. Bien. Bueno, esto ya lo habíamos visto. El ambulatorio. El paciente tiene una ventaja de lo que decía recién de la preparación. Y si bien históricamente se preparó con el polietilenglicol 4 litros a 6, esto generalmente es el Varex o el Sinastal, son las dos marcas comerciales que vienen con esta presentación, se puede considerar preparaciones de bajo volumen. ¿Bien? Esto es importante porque hay pacientes que no se van a bancar los 4 litros, sobre todo si son pacientes añosos, hay que prepararlos rápido, el paciente no lo tolera, a veces hay que hacer una zona nasogástrica y pasársela para ahí. Bueno, ahora en las guías nuevas está avalado el bajo volumen. ¿Bien? El sulfodón, el picoprep, el novoprep. No hago mucha propaganda porque están esos nomás, así que son los que manejamos, son los más frecuentes de bajo volumen. Y lo que decía recién, no se recomienda la evaluación si el paciente no lo prepara antes. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en el estudio? Bueno, claro, inspeccionar cuidadosamente la mucosa del colon durante la iniciación de la extracción, o sea, cuando entramos y cuando salimos lavando, porque restos hemáticos van a quedar. Y si no encontramos un foco de sangrado colónico, tenemos que tratar de intubar el ilion. Bien, válvula ileocecal. La colonoscopía por definición es hasta ciego, pero hay una técnica endoscópica que nos permite sin mucha dificultad acceder al menos a los primeros centímetros del ilion. Si yo entro al ilion y encuentro sangre ahí, bueno, es que el sangrado viene de más arriba. Bien, porque es muy raro que retrogradamente la sangre pase del ciego al ilion. Entonces, si no encontré un sitio de sangrado claro después de lavar y ver todo el colon, entrar a ilion. Bien. Y se recomienda el uso de un CAP para ayudar a detectar y tratar el sangrado. ¿Qué es un CAP? Bueno, es un capuchón, básicamente, que se pone en la punta del endoscopio y nos permite ver un poco mejor. Bien. La BCC le da diagnóstico de una lesión con hemorragia activa o una estima de sangrado reciente. Esto es lo que le decía recién. Yo si no veo algo que me justifique, si sangró esto, la colonoscopía no es diagnóstica. Y puede dar un diagnóstico presuntivo cuando yo veo una lesión potencialmente sangrante, pero que no está sangrando en ese momento. Es lo que les adelantaba. Por eso es tan variable cuando vemos en las series cuánto realmente de enfermedad diverticular hay. Porque los que no hicieron colonoscopía no hay forma de anticiparlo. Entonces, yo encuentro divertículo o GDPA. Si no están sangrando, lo más probable es que el origen del sangrado sea eso. ¿Bien? Pero es un diagnóstico presuntivo, no es un diagnóstico total. Hemorragia digestiva grave, que habíamos adelantado. Bueno, como la hemorragia digestiva alta, 2 vías periféricas, resolvemos glóbulos rojos, no le demos de comer al paciente ningún sólido ni líquido y evaluemos una vía central y terapia. Y en los pacientes con inestabilidad hemodinámica o sospecha de sangrado continuo, recibir animación con líquidos intravenosos con el objetivo de optimizar la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Esto, por supuesto, es el mismo concepto que la hemorragia digestiva alta. El paciente hemodinámicamente inestable, lo primero que tenemos que hacer es estabilizarlo. Bien. Transfundirlo si la hemoglobina es menor de 7, esto es lo mismo. Acá es una referencia a las plaquetas, si menos de 300.000 o menos de 50.000 se van a realizar procedimientos endoscópicos. Considerar transfundir plaquetas. Y bueno, acá lo que les adelantaba de cuando uno sospecha de hemorragia digestiva alta como causa etiológica de hemorragia digestiva baja. Un paciente que está hemodinámicamente estable, nosotros tenemos que sospechar que está sangrando arriba, porque es muy poco probable que la hemorragia digestiva baja haga que el paciente se inestabilice hemodinámicamente. Entonces, luego que que hacemos una reanimación exitosa, consideramos la endoscopía alta, ¿bien? Sin preparación, sin nada.
a una alta rápida si el paciente está estable. Bien, sobre todo si hay melena, sobre todo si el paciente tuvo una úlcera previa, si tiene hipertensión portal, perdón, si toma aspirina altas dosis o si el cociente de urea creatinina es mayor de 30. Esto está bueno porque lo podemos ver rápidamente en el laboratorio. El paciente que tiene un cociente de urea creatinina mayor de 30 nos tiene que hacer sospechar, sobre todo si está muy inestable, que el sangrado está arriba. Entonces ahí debemos pensar en una veda. La hematoquesia activa con descompensación, con veda normal, ya le hicimos la veda, se recomienda solicitar una angio-TC. Bien, esto tiene que ver un poco con lo que les decía antes. Bien, si no lo pudieron estabilizar hemodinámicamente al paciente o lo estabilizaron y la veda es normal, acá empieza a jugar mucho la hemodinamia. Tiene que ver con los gestos terapéuticos que nosotros podemos tener en la colonoscopía, fundamentalmente si el sangrado es masivo, no vemos, no podemos tratar. Bien, y ahora vamos a ver por qué la angio-TC. Es cierto que tiene baja eficacia en pacientes con hemorragia digestiva baja leve o en aquellos en que el sangrado paró, pero pensemos que estamos pensando en un paciente que tiene una hemorragia digestiva baja que lo descompensó hemodinámicamente, si se pudo con endoscopía alta que descartó el cuadro, y si no se puede estabilizar lo mismo que con alta. No podemos hacer endoscopías en pacientes inestables. ¿Bien? Entonces es probable que el sangrado sea profuso, por eso es mucho más probable también de que el angiotac encuentre el sitio de sangrado. Si en la angiotac se ve que hay una estabilización de contraste, bueno, obviamente de inmediato a radiología intervencionista para intentar una arteriografía transcatéter y una posible embolización. Vimos que el angio-TC sin hemorragia digestiva se desaconseja si el paciente no está sangrando más. La embolización se recomienda iniciar la preparación para colonoscopía y acá sí. O sea, si el paciente no está sangrando el angio-TC, no lo mandemos a que le hagan una hemodinamia porque no van a encontrar el sitio de sangrado. Pero este paciente sí se recomienda hacer una colonoscopía. Bien. Voy a hacer unas consideraciones del angio-TC porque creo que está más adelante, pero por las dudas. El angio-TC, al encontrar y ubicar el sitio de sangrado, orienta a la hemodinamia, que además es más invasiva. Bien. Y en caso de que la hemodinamia falle, orienta también al cirujano. Bien. Porque el angio-TC te dice aproximadamente que vaso está sangrando y el cirujano va a ir a buscar esa zona. Bien. Así que de ahí la indicación inicial de angio-TC. Es menos invasiva y si el sangrado es importante nos va a permitir identificar el sitio de sangrado. Para el hemodinamista y si todo anduvo mal para el cirujano. ¿Qué hacemos con los antiagregantes de la hemorragia digestiva baja? Bueno, la aspirina para prevención secundaria, el mismo concepto que la hemorragia digestiva alta. El paciente es un paciente que se infartó o que tiene enfermedad coronaria y está con aspirina, si se puede se deja, bien, durante la hospitalización. Si suspender los antiagregantes planetarios sin aspirina en pacientes con hematoquesia grave, en esto sí, la suspendemos. Y para los pacientes con stent cardíacos recientes dentro del año, utilizar el enfoque multidisciplinario. O sea, acá la cosa se complica, llamemos al cardiólogo, decidamos qué hacemos entre todos, ¿bien? Para este paciente en particular. Pero bueno, antes uno decía, ya le suspendo la aspirina, no, veamos. Dentro de ser posible, la aspirina en la hemorragia digestiva, hay que ver si se puede dejar. Anticoagulantes orales directos, que se ven cada vez más frecuentemente. Si presenta una hemorragia digestiva grave que no responde a la ordenación inicial y la suspensión del anticoagulante por sí solo, acá habría que utilizar idealmente con agentes de reversión dirigidos. Bueno, miren abajo de nuevo. American Journal of Gastroenterology, del colegio americano, ellos deben tener un poco más los reversores dirigidos de los anticoagulantes orales directos que nosotros, ¿no? Porque no debe haber en todos lugares Sumab, que me cuesta leerlo, que es bastante poco frecuente de encontrar para la Viatran, y Andesanet alfa para Pixaban y Rivaroxaban. Si alguno tiene de esto, evidentemente labura en un centro parecido a la NASA, ¿no? Pero les comento la recomendación de la guía americana. Bueno, esto más o menos lo dijimos, tratamiento endoscópico es más o menos lo mismo. Tenemos lo mismo, tenemos adrenalina, etanol para inyectar, en lo que son inyectables. Bueno, usamos generalmente adrenalina, ¿no? En la solución. Es una solución fisiológica más epinefrina, lo que más utilizamos porque tiene dos efectos. Uno es el de volumen y el otro es la vasoconstricción que genera adrenalina. Las ligaduras, bueno, esto en hemorragia digestiva alta no lo mencionamos mucho porque el Bandi se usa más para la varicial.
La ligadura es, nosotros chupamos el sector de la lesión y el sistema montado al endoscopio libera una banda, ¿bien? Como si fuera una boita del pelo, ¿tá? Y corta el sangrado en forma mecánica. Los clips, que ya lo habíamos visto, es más útil cuando tenemos un vaso sangrante de comportamiento arterial. Preferiblemente los usamos en coagulopatías o si no anduvo la terapia térmica. Acá describe un poco más la corriente eléctrica, alterna y alta frecuencia, efecto electrolítico, faradaico y térmico. Puede ser de contacto o puede ser de no contacto, y acá me queda un ratito en el argonplasma que ya había anticipado, se usa más en la hemorragia digestiva baja, sobre todo en los angiodisplasias. Transmite la electricidad y gas, no tocamos la mucosa. Entonces, acá sí es más importante respecto del riesgo de perforación. Porque cuando uno usa un método directo en el colon, que tiene una pared mucho más fina que el estómago, la posibilidad de dañar aumenta. Bueno, esto nos permite quemar. Si uno le da mucho puede perforar igual, pero es mucho más seguro. No hay contacto directo con la mucosa. Se recomienda la terapia endoscópica cuando se encuentra sangrado activo, obviamente, independientemente de la etiología. Sea lo que sea, si vemos algo sangrando, lo sangramos. Como decía, el argonplasma es muy útil en las angiodisplasias. Y cuando tenemos un sangrado post-polipectomía, bueno, preferible un método mecánico, idealmente, si no nos queda otra electrocoagulación, o vuelve a jugar el argonplasma, pero si sangró una zona de un pólipo, lo primero que hacemos es poner un clip. En el caso de pacientes que presenten un nuevo sangrado después de la hemostasia inicial o el cese de sangrado, o sea, acá fue exitosa la cosa, se puede considerar la repetición de la colonoscopía dependiendo de la estabilidad del paciente y la probabilidad de éxito de la repetición de la terapia endoscópica, o sea, depende de lo que haya encontrado. Yo te puedo decir tranquilamente, mira, yo la puedo repetir, pero no va a andar. Y bueno, ahí se hará un intercambio de criterios clínicos y se discutirá un poco, pero depende de eso, repetirlo también. Y en pacientes con sospecha de sangrado articular recurrente, con colonoscopía reciente, que estén hemodinámicamente estables, considerar observarlo y ese paciente se puede ir de alta. Ese paciente que nosotros sabemos que ya le sangraron divertículos, que tiene divertículos diagnosticados por una colonoscopía relativamente reciente, en los últimos 6 meses, bueno, por ahí, ese paciente lo esperamos, ¿bien? No tiene necesidad de que hagamos un gesto diagnóstico, porque ya sabemos que son los divertículos, en 6 meses no va a desarrollar otra cosa probablemente, entonces las guías dicen que ese paciente se puede observar, ¿bien? Algunas consideraciones de la hemodinamia en la hemorragia digestiva baja, esto es distinto, como les adelantaba, la hemorragia digestiva alta es mucho más exitosa, ¿bien? Lo consideramos en el paciente que no lo pudimos estabilizar, igual que en la alta, y que persiste el sangrado, hemodinámicamente inestable, a pesar de que lo reanimamos, o fracasamos los endoscopistas, o no pudimos identificar el sitio de sangrado, el paciente sigue sangrando, es lo más frecuente. Así que está buenísimo cuando tiene un servicio de hemodinamia de urgencia, porque para el paciente con hemorragia digestiva baja, que recuerden que epidemiológicamente es cada vez más frecuente, incluso en algunas series se está empezando a invertir la frecuencia respecto de la hemorragia digestiva alta, pacientes cada vez más añosos, mucha terapia farmacológica, la hemodinamia en los pacientes que están sangrando, están teniendo hemorragia digestiva baja grave, empieza a jugar un papel cada vez más importante en la terapéutica, porque como les dije, el gesto terapéutico endoscópico baja mucho la efectividad en la hemorragia digestiva baja. Bueno, se debe realizar rápidamente después de que le hacemos la angiotomografía. Lógico, si esperamos más, es probable que no podamos ver el sitio de sangrado. Cuando mayor sea el retraso entre el angiotac y la angiografía tras catéter, menos la correlación de sangrado observado entre las dos modalidades. ¿Bien? Y tiene utilidad como estudio preoperatorio para mapeo vascular y como parte del procedimiento intervencionista. Bueno, esto es tanto para el angiotac como si llegamos a la hemodinamia. Si encontramos el sangrado no lo podemos frenar, cuando haya que operarlo, el paciente lo vamos a poder ubicar topográficamente aproximadamente donde está el sangrado. Entonces el cirujano va a agradecer y la efectividad de la cirugía probablemente sea mayor. Y como dije, tiene mayores posibilidades terapéuticas en este tipo de hemorragia que en la alta. Fíjense, hay reportes que cuando ven sitio de sangrado, tiene un éxito técnico de hasta el 98%. Por supuesto, no está exento de complicaciones, puede tener un 4 o 5% de complicaciones, y lo más frecuente, el paciente es infante. O sea, simbolizó el cuadro, paró el sangrado, pero se quedó el colon sin sangre, ¿bien? Sin falta. O desarrolla una úlcera. De todas maneras, fíjense que cuando uno pone en la balanza la efectividad del tratamiento con las complicaciones, estamos hablando de casi un 100% y un 5% de complicaciones.
Y la gamografía, que bueno, no se usa más. Bien, la gamografía de glóbulos rojos tiene un papel cada vez menor y probablemente solo debería utilizarse si no queda otra. Bien, o sea, no tenemos angiotac, no porque no está disponible o porque está contraindicada en el paciente con insuficiencia renal aguda con D-creatinina, no le podemos andar tirando contraste. Bien, algoritmo diagnóstico de la hemorragia digestiva baja. Un resumen de lo que hablamos, esto es más que nada para que les quede, resume un poco todo, ¿no? Anamnesis, examen físico laboratorio, con evaluación clínica, estratificación de riesgo. Si el paciente tiene un Oakland score de 8 o menor y no tiene comorbilidades, chau, lo escorizan y les da este puntaje, lo pueden mandar al paciente a la casa. Se acabó, no se queda en la guardia, no molesta más, se va. Ahora, si tiene una hematopesia severa activa con taquicardia, hipotensión, la operaron hace poco del colon al paciente, tuvo que transfundirse con más de glóbulos rojos, está con antiplaquetarios o anticoagulantes orales, tiene comorbilidades. Bueno, si no tiene nada de esto, la colonoscopia puede ser no urgente, lo puedes internar o observarlo de acuerdo a cómo esté, con videocolonoscopia previa reciente, o sea, en los pacientes que hace poco los estudiaste, por ahí lo puedes estudiar en forma ambulatoria. Si el sangrado persiste en este caso, angiografía, ¿no? Y si el sangrado persiste, cirugía. El paciente que sí tiene todo esto, hemorragia digestiva baja grave, medida de resucitación, transfundirlo para que se vaya más de 7 de hemoglobina, más de 8 si es coronario, manejar la anticoagulación, pensar que este paciente va a terapia. Si lo logramos estabilizar, bien, y sospechamos que el sangrado es alto, por ejemplo, tuvo una úlcera antes, tiene hipertensión portal, toma aspirina en altas dosis, el coeficiente de creatinina, le hiciste un lavado nasogástrico y le vino sangre, bien, más allá de que no es una recomendación fuerte, a veces se hace en la sonda, bueno, endoscopía. Si es normal, la cosa no viene por ahí, vamos a angiografía, si es exitosa todo bien, si el paciente es cirugía. Y si el paciente no lo logramos estabilizar, bueno, angiotac. Si es trabasa, angiografía transcatéter, si la trabasa no está sangrando. Vamos a terminar la primera parte de la charla de hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja parcial con un caso clínico real. Esto me pasó a mí, la verdad. Me vino un paciente masculino de 77 años, hipertenso, tenía una gastrectomía parcial con hemorragia digestiva alta secundaria, úlceras, hace 15 años, no tomaba mucho alcohol, tomaba enalapril, tomaba aspirina, venía con omeprazol igual, y venía con manera intermitente, hace un mes. Al examen físico tenía estos signos vitales, estaba estable el paciente, sin ETA, con 80 latidos por minuto, pero tenía palidez de piel y mucosas, no tenía signo de hepatopatía, le dolía el epigástrico cuando lo veí, lo tocamos antes de elegirlo, el epigástrico. Y tenía un laboratorio de 8 días previos, que tenía una hemoglobina 9,5, el resto normal, un coágulo normal, 55 urea, creatinina 0,8, hepatograma normal. Bueno, este paciente me caía bien a la sala de endoscopía, bien, endoscopía ambulatoria. Lo había derivado a otro médico, ese paciente va a hacerse el estudio. Bueno, bien. ¿Qué pasa con este paciente? ¿Está hemodinámicamente inestable? No está hemodinámicamente inestable. ¿Qué score de Blackford tiene? Y acá es donde yo me gusta terminar con este caso clínico, porque resume un poco todo lo que hablamos de la escorización de las hemorragias digestivas. Vamos a ver, ¿no? Evidentemente, por ahí no lo hicieron el score de Blackford, que por lejos es lo más común. Y esto es lo que yo intento cambiar cada vez que doy una charla de esto. Escoricimos a los pacientes, fíjense. Este paciente tiene un score de Blackford de 12. Cuando lo ven en consultorio antes de mandarlo 8 días previos. Entonces, tiene un score de Blackford mayor de 2, el paciente hay que hacer una endoscopía temprana, internado, y no ambulatorio como nos llevó a nosotros. Entonces, en vez de hacerse ambulatoria, o en internación, pero hacer paciente en la calle, porque el paciente es esto, ¿bien? Es un paciente con un score de Blackford mayor de 2, lo vimos recién cuando lo escorizamos. Y entonces, a ver si podemos verlo esto. Me encuentro esto en el estómago. El paciente tiene una úlcera sangrando, activamente. Lo que estamos haciendo ahí, que también sirve para mostrar lo que nosotros hacemos, lo estoy inyectando con solución fisiológica, primer método hemostático, inyección, y adrenalina. Ven que ahí es la zona donde está sangrando, que era esa parte de ahí,
¿bien? Donde se ve la úlcera. Lo que nos permite la adrenalina, en principio, es que el sangrado pare en volumen, ¿ven? Ya no sangra igual que de un babeo. A mí me permite ubicar que ahí está la úlcera y el vaso visible. Créanme que está ahí, no es tan fácil como los dibujitos. Se ve así. Entonces, lo que hicimos ahora es proceder al segundo gesto terapéutico, que es la colocación del clip. El clip es un broche, ¿bien? Lo abrimos, esto se pasa por el canal de trabajo del endoscopio, mi asistente me lo abre, yo trato de invocarle a la zona de sangrado, fíjense que todo es dinámico porque el paciente está respirando, por eso se mueve el estómago, y una vez que creo que le di al sitio de sangrado, lo libero. Bueno, y ahí quedó el clip. Lavamos, paró el sangrado, no hay más sangre activa por ningún lado, y ahí teníamos el paciente en la sala ambulatoria con una hemorragia digestiva alta activa. ¿Bien? ¿Por qué me llevó el paciente a la sala ambulatoria con una hemorragia digestiva? Porque no se escorizó. Si este paciente se hubiera escorizado oportunamente, lo tenían que haber mandado a internar. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a la parte de cómo procedimos con el paciente y seguimos con el algoritmo. Score de Rockall. Score de Rockall post-endoscópico, el paciente tenía entre 60 y 79 años, con otro diagnóstico de los que están acá, y tenía una hemorragia activa. ¿Bien? Entonces, tiene más de 3 de Rockall. ¿Ah? De manera que este paciente hay que internarlo, por supuesto llamamos a una ambulancia que se lo lleve, y continuar con el paso endovenoso en bomba, 8 miligramos hora, un molo intermitente. ¿Bien? El paciente se hizo un molo endovenoso en la sala de endoscopía, lo derivamos, y en la internación le hicieron el goteo, en 3 días evolucionó bien y se dio de alta. Termino con este caso clínico reiterando lo importante de escorizar a los pacientes. Bien, este paciente nunca debería haber llegado a una sala ambulatoria de endoscopía. Por supuesto, una vez que lo tengo ahí lo trato, pero porque tenemos los elementos para tratarlo donde yo trabajo. Muchos lugares que no. Si el paciente cae en un centro que no, lo tenés que mandar sangrando, internarse ya, porque no tiene la disponibilidad técnica para hacerlo. Así que bueno, escoricen los pacientes, fin de la primera charla, y cuando quieran seguimos con la segunda.